No puedes podar un árbol aunque sea tuyo y esté enfrente de tu casa porque necesitas el permiso de una autoridad. Incluso no puedes pintar de ciertos colores o con el color que a ti te plazca en el centro de la ciudad porque tiene que seguirse un diseño. ¿Has visto cómo los seres humanos somos expertos en dejar cosas sin solucionar o corregir? Quiero decir, podemos ver que algo comienza a fallar y tardamos mucho tiempo en hacer algo al respecto. Y entiendo que no siempre podemos tomar cartas en el asunto de inmediato, por diferentes razones, ¿no? Como dinero o tiempo o dinero o espacio o dinero o incluso razones legales, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi ciudad no puedes podar un árbol aunque sea tuyo y esté enfrente de tu casa porque necesitas el permiso de una autoridad. Incluso no puedes pintar de ciertos colores o con el color que a ti te plazca en el centro de la ciudad porque tiene que seguirse un diseño, porque es una ciudad patrimonio y debe tenerse cuidado por la cultura y todo eso, ¿no? Hace poco tuve que hacer un cambio en el lavabo de mi baño que pues no tengo que pedirle permiso al municipio, ¿no? Pero quería colocar una llave nueva en el lavabo, un grifo, una mezcladora, como tú le quieres llamar. El asunto es que pensaba cambiar esa pieza y las mangueras que van de la pared, del tubo, pues, hacia la llave, pero me di cuenta que necesitaba colocar otras cosas. Desde el primer momento en que me agaché para hacer el cambio, me di cuenta de que necesitaba hacer otros ajustes antes de poder colocar esa pieza. Y sucedió así porque honestamente no se había colocado una llave nueva por más de 10 años en ese baño. Todo funcionaba, todo se veía bien, pero no todo estaba bien. Era algo necesario, la verdad, pero ese arreglo había tomado más tiempo del que debería. Y te cuento esto porque al preparar este estudio estaba leyendo un pasaje de la Biblia en el que el tiempo fue un factor importante y se resalta cuando lo leemos. Una historia interesante en la que no se pudo corregir algo por descuido y hasta me atrevería a decir negligencia, pero que fue usado para la gloria de Dios. Una historia que me gustaría que leamos juntos. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Primero podemos notar cómo Jesús, a pesar de la oposición de fariseos y todos estos grupos religiosos de la época, todavía era bienvenido en algunas sinagogas, aunque en otros pasajes podemos ver que muchas veces la intención de esas invitaciones era acechar a Jesús, es decir, estar pendientes a ver en qué se equivocaba y después atacarlo, irse todos contra él. Cosa que obviamente nunca sucedió porque él conocía las intenciones de estas personas. Pero ahora Jesús estaba enseñando y me lo imagino concentrado, hablando con esa autoridad que nadie más tenía en el lugar, que nadie más tiene hasta el día de hoy. Y entre las personas ve una mujer encorvada. Y no era porque se había lastimado ese día o se había caído o porque había cargado algo muy pesado. Llevaba 18 años. 18 años así a causa de un espíritu. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella. Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Algunos comentaristas hacen la observación que esta mujer no estaba endemoniada o poseída por un demonio o que Satanás estuviera en ella, sino más bien que había sido atada hace 18 años. Hacía 18 años que un demonio, un espíritu la había atado, ese espíritu de enfermedad, porque Jesús no tocaba a los endemoniados, con su palabra les hablaba y eran libres, eran liberados. Y aquí él estaba poniendo sus manos sobre esta mujer y la estaba sanando. Podríamos decir que estaba desatando su columna y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Y más adelante veremos a qué se refiere con esto de desatar o por qué lo hacía, ¿no? El daño de hacía 18 años sanado en un instante por el poder de Cristo Jesús. Es importante decir que no todos los problemas físicos son causados por asuntos espirituales, pero también es un error pensar que los problemas espirituales nunca pueden causar problemas físicos. Solo te dejo el dato ahí para que lo pienses y mientras sigamos leyendo. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Imagínate ahora lo que sucede. Jesús haciendo un milagro en aquella sinagoga, en aquel lugar, abriendo quizás la posibilidad para que otras personas enfermas de ese mismo lugar se acercaran al frente y fueran sanados.
Y poniéndolo en nuestros días pasó como si un líder o un pastor viniera al frente, tomara un micrófono y empezara a decir: hermanos, el domingo es día del Señor, vengan de lunes a sábado para ser sanados, nuestra reunión es sagrada, así que ni se acerquen al frente, ni vengan aquí. El líder de aquella sinagoga prefería que la gente siguiera enferma y sufriendo y esperando un milagro probablemente por otros 18 años, pero que no interrumpieran su liturgia y la reunión que tenían con tanta tradición todos los días de reposo. Ese líder ni siquiera consideraba que era Jesús el que estaba obrando, el que estaba sanando a las personas, y que él, el líder de la sinagoga, no tenía la capacidad de sanar a las personas de lunes a sábado como él estaba proponiendo. Siendo un maestro de la sinagoga y viviendo bajo la ley de Moisés, se le olvidaba lo que Dios mismo le estaba diciendo a Moisés en Éxodo 33. Y el Señor respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Jesús daba muestra de una misericordia y amor por el prójimo que nadie había visto en Israel, mucho menos en aquella sinagoga, seguramente por causa de este hombre. Incluso pudo haberle dicho de lejos a la mujer: sé sana. Inmediatamente, sé sana. Pero era importante que se evidenciara el amor que predicaba y que hacía tanta falta en este caso, y al mismo tiempo hizo evidente su autoridad. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en el día de reposo? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Se necesita autoridad para confrontar así a una persona que dice hablar de parte de Dios, pero que no es cierto. Y por si fuera poco, Jesús dio razones para sanar a aquella mujer aquel día de reposo y no estar más preocupados por un burro o por un toro. Aunque suene fuerte o suene feo, así lo estaba diciendo. Era una mujer hecha a imagen de Dios y digna de atención y cuidado como un vaso frágil. Era hija de Abraham, es decir, del pueblo escogido de Dios. Y además estaba atada por Satanás y había pasado suficiente tiempo así. Y cada día es un buen día para traer libertad a los cautivos del pecado y la enfermedad. Hermanos, amigos, no dejemos que tradiciones y costumbres detengan la obra del Señor en nosotros o en las personas a nuestro alrededor, las personas que conocemos. No esperemos que pasen 18 años o más y no dejemos que las ataduras del pecado crezcan y se vuelvan parte de nuestro diario vivir, porque la verdad es que eso no va a traer nada bueno. Es tiempo de que caminemos con el Espíritu Santo, el mismo que nos selló y nos ha hecho santos para Dios. Además, recordemos que su misericordia nos alcanzó y lo que recibimos de gracia lo podemos dar de gracia a los demás, predicando el evangelio, además orando unos por otros e incluso dando de lo que tenemos para aquellos que no tienen suficiente para cubrir sus necesidades. Y si acaso se levanta una voz en contra del Señor, como sucedió en aquella sinagoga, recordemos esta historia y que Jesús ha vencido, así como venció a sus adversarios. Su voz es más fuerte y más grande que cualquier otra cosa. Su autoridad no tiene comparación y sus hijos disfrutamos de su victoria. Y este es el estudio de la semana. Muchas gracias por acompañarme hoy y por meditar un momento en este pasaje. Si tú acaso tienes otro aprendizaje o algo más que notaste en esta lectura, por favor lo puedes dejar aquí en los comentarios. Y recuerda, te puedes suscribir al canal, puedes activar la campanita aquí en YouTube o seguirnos en Facebook como Buenos Días. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Hasta luego.